Ella descubrió la traición de su esposo y decidió encarar a la amante. Horas después, desapareció sin dejar rastro. Su auto apareció abandonado. ¿Qué pasó realmente con Gabriela aquella noche en Monterrey? En el año 2003, la ciudad de Monterrey vivía un momento de crecimiento económico sin precedentes. Las empresas florecían, los centros comerciales se multiplicaban y las familias de clase media alta disfrutaban de una prosperidad que parecía no tener fin. Pero ¿sabes qué? Detrás de las fachadas perfectas de las colonias residenciales se escondían secretos que cambiarían vidas para siempre. En la exclusiva colonia del Valle, donde las casas lucían jardines impecables y los autos de lujo brillaban bajo el sol regiomontano, vivía una pareja que todos admiraban. Gabriela Toledo Islas y Esteban Aragón Ortega representaban el sueño mexicano hecho realidad. Él, un exitoso empresario del sector automotriz de 35 años. Ella, una mujer elegante de 32 años que había dedicado su vida a construir el hogar perfecto. ¿Te imaginas despertar cada mañana en una casa de 2 pisos con vista a la Sierra Madre Oriental? Eso era la realidad de Gabriela. Cada amanecer, mientras preparaba café de olla en su cocina moderna, podía ver las montañas que abrazaban su ciudad natal. Era una rutina que había perfeccionado durante 8 años de matrimonio. Gabriela no era solo una esposa dedicada. Había estudiado administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, pero había decidido posponer su carrera profesional para apoyar el crecimiento de la empresa de Esteban. Primero la familia, solía decir a sus amigas cuando le preguntaban si no extrañaba trabajar. Esteban dirigía una empresa de importación de refacciones automotrices que había crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Su oficina en la zona industrial de Monterrey empleaba a más de 50 personas. Era un hombre respetado en los círculos empresariales, miembro del Club Campestre y socio del Rotary Club local. Los domingos, la pareja asistía religiosamente a misa en la Catedral Metropolitana. Gabriela siempre vestía sus mejores trajes sastre y Esteban lucía impecable en sus trajes importados. Después del servicio religioso, almorzaban en algún restaurante de la Macroplaza, donde eran saludados con respeto y admiración. Pero, ¿sabes qué hacía especial a Gabriela? No era solo su belleza natural o su elegancia innata, era su capacidad de recordar los cumpleaños de todos sus conocidos, de organizar las mejores fiestas del vecindario y de estar siempre disponible cuando alguien necesitaba ayuda. Sus amigas del club de lectura la describían como la esposa perfecta. Siempre tenía la casa impecable, la comida lista cuando Esteban llegaba del trabajo, y nunca, jamás, se quejaba de nada. ¿Pero era esto realmente felicidad o simplemente una actuación perfectamente ensayada? Los martes por la noche, Gabriela organizaba cenas para los socios comerciales de su esposo. Su cocina se convertía en un escenario donde preparaba platillos tradicionales con un toque gourmet, mole poblano, cochinita pibil y sus famosos chiles en nogada que todos elogiaban. Durante estas reuniones, Esteban brillaba contando anécdotas de sus viajes de negocios a la Ciudad de México, Guadalajara y Estados Unidos. Gabriela permanecía en segundo plano, asegurándose de que las copas estuvieran siempre llenas y los platillos calientes. «Mi esposa es mi socia más importante», solía decir Esteban brindando con sus invitados. Y Gabriela sonreía, esa sonrisa que había perfeccionado durante años, mientras servía más vino, y se preguntaba internamente cuándo había sido la última vez que habían tenido una conversación real, íntima, solo ellos dos. Los viernes por la noche tenían una tradición, cenar en el restaurante La Catarina en el barrio antiguo. Siempre pedían la misma mesa junto a la ventana que daba a la plaza. Esteban ordenaba arrachera, ella siempre cabrito al pastor.
Era su momento especial de la semana, o al menos eso creía Gabriela. ¿Has notado cómo a veces las tradiciones se vuelven rutinas vacías? Esteban llegaba puntual, pero durante la cena revisaba constantemente su teléfono celular. «Es trabajo, mi amor», explicaba cada vez que Gabriela lo miraba con reproche. En las noches, cuando Monterrey se vestía de luces y el aire fresco bajaba de las montañas, Gabriela se quedaba despierta escuchando la respiración de su esposo. Se preguntaba cuándo había comenzado a sentirse sola en su propia cama, en su propia casa, en su propia vida. Sus padres vivían en la Colonia Centro, en una casa más modesta pero llena de calidez. Doña Inés Islas, su madre, una mujer de 58 años que había trabajado toda su vida como secretaria en una escuela primaria, siempre la recibía con café recién hecho y preguntas directas. «¿Estás feliz, mija?» «Claro que sí, mamá. Tengo todo lo que cualquier mujer podría desear», respondía Gabriela automáticamente. Pero su madre, con esa sabiduría que da la experiencia, la miraba con ojos que parecían ver más allá de las palabras. El padre de Gabriela, don Roberto Toledo, un mecánico retirado de 62 años, era más directo en sus observaciones. «Ese muchacho trabaja demasiado. Un matrimonio necesita tiempo juntos, no solo dinero en el banco». Durante los últimos meses de 2003, Gabriela había comenzado a notar pequeños cambios en Esteban. Llegaba más tarde del trabajo, sus viajes de negocios se habían vuelto más frecuentes, y cuando estaba en casa, parecía estar mentalmente en otro lugar. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente vivir con alguien que físicamente está presente pero emocionalmente ausente? Gabriela comenzaba a conocer esa sensación. Las conversaciones se limitaban a temas superficiales: el clima, los gastos de la casa, los compromisos sociales. Una noche de noviembre, mientras organizaba los documentos personales en el estudio de la casa, Gabriela encontró recibos de restaurantes donde nunca habían estado juntos, fechas en las que Esteban supuestamente estaba en juntas de trabajo, pero los tickets mostraban cenas para 2 personas en lugares románticos de la ciudad. Su corazón comenzó a latir más rápido. Habría una explicación inocente. Tal vez eran cenas de negocios con clientes. Tal vez estaba planeando sorprenderla para su aniversario, pero una voz en su interior, esa intuición que las mujeres desarrollamos con los años, le decía que algo no estaba bien. Si me estás escuchando hasta aquí, te pido que te tomes un momento para suscribirte al canal y déjame un comentario contándome desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo significa mucho para continuar trayéndote estas historias que nos mantienen despiertos por las noches. Durante las siguientes semanas, Gabriela se convirtió en detective de su propia vida. Comenzó a prestar atención a detalles que antes pasaba por alto. El perfume diferente en las camisas de Esteban, las llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, la forma en que protegía su teléfono celular como si fuera un tesoro. Una tarde de diciembre, mientras Esteban se duchaba después de llegar del trabajo, su teléfono sonó sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje de texto. «No puedo dejar de pensar en lo de ayer. Te amo, mi vida. B». Gabriela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sus manos temblaron mientras leía el mensaje una y otra vez. ¿Quién era B? ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cómo había sido tan ciega? El sonido de la ducha cerrándose la obligó a reaccionar rápidamente. Colocó el teléfono exactamente donde estaba y salió de la habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que Esteban podría escucharlo. Esa noche, durante la cena, Gabriela estudió el rostro de su esposo como si fuera un extraño. ¿Cuándo había aprendido a mentir tan bien?
¿Cuántas veces había fingido estar enfermo, cansado o ocupado mientras en realidad estaba con otra mujer? ¿Te encuentras bien, mi amor?, preguntó Esteban, notando su silencio inusual. Perfectamente, respondió Gabriela, pronunciando cada sílaba con cuidado, como si las palabras fueran cristales que podrían romperse y cortarla. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Gabriela mantenía su rutina perfecta. Desayuno a las 7, casa impecable, comida lista, sonrisa ensayada. Pero por las noches, cuando Esteban dormía, ella permanecía despierta mirando el techo y preguntándose cuánto tiempo más podría sostener esa farsa. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Confrontarías inmediatamente o buscarías más evidencia? Gabriela eligió el camino de la investigación silenciosa, y lo que descubriría en los próximos días cambiaría no solo su matrimonio, sino el curso de su vida para siempre. El 15 de diciembre de 2003, mientras revisaba los extractos bancarios para preparar los documentos fiscales del año, Gabriela encontró cargos regulares en una joyería exclusiva del centro de Monterrey. Compras que coincidían con fechas especiales, pero ella nunca había recibido ningún regalo en esas fechas. La realidad la golpeó como una avalancha fría. Durante meses, posiblemente años, Esteban había estado viviendo una doble vida. Y ella, la esposa perfecta, la mujer que todos admiraban, había sido la única persona en Monterrey que no sabía la verdad sobre su propio matrimonio. Pero Gabriela Toledo Islas no era solo una esposa traicionada. Era una mujer inteligente, educada, con una fortaleza heredada de generaciones de mujeres regiomontanas que sabían enfrentar las adversidades. Y había decidido que era hora de descubrir toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Lo que no sabía era que su búsqueda de respuestas la llevaría por un camino del cual nunca podría regresar. La madrugada del 18 de diciembre de 2003, Gabriela no pudo dormir. A las 3 de la mañana, mientras Esteban roncaba profundamente a su lado, ella se levantó sigilosamente y caminó descalza hasta la cocina. El frío del piso de mármol la tranquilizó momentáneamente, pero su mente seguía dando vueltas como un torbellino. ¿Cuántas noches más podría fingir que todo estaba bien? ¿Cuántas sonrisas falsas más tendría que regalar antes de que su rostro se quedara permanentemente marcado por la mentira? Preparó café en silencio, sus manos temblando ligeramente mientras medía el agua. Por la ventana, las luces de Monterrey parpadeaban como estrellas caídas, y se preguntó cuántas otras mujeres estarían despiertas a esa hora, preguntándose si sus esposos realmente las amaban. El teléfono de Esteban estaba cargándose en la encimera de la cocina. Durante semanas había estado ahí todas las noches, pero Gabriela nunca se había atrevido a revisarlo. Esta madrugada, algo había cambiado en ella. Tal vez era la desesperación, tal vez era la necesidad de confirmar sus sospechas, pero ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que despertaría a todo el vecindario, tomó el teléfono. Sus dedos conocían bien la contraseña. La fecha de su aniversario de bodas, 1508. Irónico, ¿verdad? Que Esteban usara la fecha más sagrada de su matrimonio para proteger los secretos que lo estaban destruyendo. La pantalla se iluminó, y Gabriela sintió como si estuviera abriendo la caja de Pandora. Primero revisó los mensajes de texto. Los primeros eran normales: clientes, proveedores, mensajes de trabajo. Pero cuando llegó a un contacto guardado simplemente como B, su mundo se desplomó. Mi amor, no puedo esperar a verte mañana. Esta situación me está matando. El mensaje tenía fecha de hace apenas 3 días. ¿Cuándo le vas a decir la verdad? Ya no puedo más con este secreto. Otro mensaje de una semana atrás.
Anoche fue increíble. Nunca pensé que podría sentir algo así. Este tenía fecha de su cumpleaños, el día que Esteban supuestamente había estado en una junta en Guadalajara. Gabriela tuvo que sentarse en una silla de la cocina. Sus piernas ya no podían sostenerla. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no había visto las señales que ahora parecían tan obvias? Pero lo peor estaba por venir. Cuando abrió la galería de fotos, encontró imágenes que la destrozaron por completo. Esteban besando a una mujer morena, de cabello rizado y sonrisa radiante. Los dos abrazados en restaurantes que ella reconocía, en hoteles elegantes, en lugares que debería haber visitado con su esposa, no con su amante. Una foto en particular la obligó a llevarse la mano a la boca para contener un grito. Era Esteban y esa mujer en la suite presidencial del Hotel Ancira, el mismo hotel donde habían pasado su luna de miel 8 años atrás. La mujer llevaba puesto un collar de perlas que Gabriela reconoció inmediatamente. Era idéntico al que ella había pedido para su cumpleaños, pero que Esteban había dicho que estaba demasiado caro. ¿Te imaginas la traición que sintió en ese momento? No solo había sido engañada, había sido reemplazada en los lugares más sagrados de su matrimonio. Con las manos temblorosas, siguió revisando. En los contactos encontró el nombre completo: Brenda Romero Márquez. También tenía su dirección completa, su número de oficina, incluso el nombre de su gimnasio. Era como si Esteban hubiera construido una vida paralela completamente detallada. Gabriela abrió Google en el teléfono y buscó el nombre. Brenda Romero Márquez, 28 años, licenciada en Comercio Internacional, trabajaba en el departamento de exportaciones de una empresa competidora. Su foto de LinkedIn mostraba a una mujer profesional, elegante, con una sonrisa confiada que hizo que Gabriela sintiera una mezcla de odio y envidia. ¿Cómo se atrevía esa mujer a destruir un matrimonio de 8 años? ¿No tenía moral? ¿No tenía principios? Pero una parte de Gabriela, la parte racional que había heredado de su madre, sabía que la verdadera culpa era de Esteban. Él había hecho los votos matrimoniales, él había prometido fidelidad, él había elegido traicionar su confianza. El sonido de pasos en el piso de arriba la sobresaltó. Rápidamente cerró las aplicaciones, borró el historial de búsqueda y colocó el teléfono exactamente donde estaba. Para cuando Esteban bajó en pijama, bostezando y rascándose el estómago, Gabriela ya estaba sentada en la mesa del desayuno, tomando café y leyendo el periódico como si fuera una mañana más. «¿Qué haces despierta tan temprano, mi amor?», preguntó Esteban, besándole la frente con los mismos labios que había usado para besar a otra mujer. No podía dormir. Ya sabes cómo me pongo en diciembre, con tantas cosas que organizar para Navidad, mintió Gabriela, sorprendiéndose de lo natural que sonó su voz. Durante las siguientes horas, mientras preparaba el desayuno y se despedía de Esteban con su beso de rutina, Gabriela se sintió como una actriz interpretando el papel más importante de su vida. Pero por dentro, una tormenta de emociones la estaba destruyendo. Cuando Esteban se fue al trabajo, Gabriela se permitió llorar por primera vez en semanas. Lloró por los 8 años perdidos, por los planes que habían hecho juntos, por los hijos que habían planeado tener, por la mujer que había sido y que ya nunca volvería a ser. Pero después de 2 horas de llanto, algo cambió en ella. La tristeza se transformó en determinación. Gabriela Toledo Islas no iba a quedarse sentada llorando mientras su esposo vivía felizmente su doble vida. Iba a tomar el control de la situación. Lo primero que hizo fue llamar a su mejor amiga, Patricia Morales, una abogada especializada en derecho familiar que había conocido en la universidad. Sin revelar todos los detalles, le preguntó sobre los procedimientos de divorcio en Nuevo León, los derechos de la esposa traicionada,
la división de bienes. Gaby, ¿está todo bien? Suenas extraña, le preguntó Patricia con preocupación. Solo es información preventiva, Patty. Ya sabes cómo soy, me gusta estar preparada para todo, respondió Gabriela, otra mentira que salió con facilidad sorprendente. Después de colgar, Gabriela se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era solo una esposa sospechosa, era una mujer tomando decisiones estratégicas. Y su primera decisión estratégica fue conocer a fondo al enemigo. Durante los siguientes 3 días, Gabriela se convirtió en investigadora privada de su propia vida. Descubrió que Brenda trabajaba en Comercializadora del Norte, una empresa ubicada en la zona industrial, a solo 10 minutos de la oficina de Esteban. Almorzaba todos los días en el restaurante Los Arcos, siempre a la 1 de la tarde. Vivía sola en un departamento en la colonia del Valle, prácticamente a 5 cuadras de su propia casa. ¿Puedes creer la audacia? La amante de su esposo vivía en el mismo vecindario, compraba en el mismo supermercado, tal vez hasta habían coincidido en la misma farmacia sin que Gabriela lo supiera. El viernes 21 de diciembre, Gabriela tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a la oficina de Comercializadora del Norte y pidió hablar con Brenda Romero. ¿De parte de quién?, preguntó la recepcionista. Soy Gabriela Toledo. Necesito hablar con ella sobre un asunto personal urgente, respondió, su voz firme pero cortés. Hubo una pausa. Después, la voz de Brenda al teléfono cautelosa. ¿Gabriela Toledo? No creo conocerla. Soy la esposa de Esteban Aragón. Creo que es importante que hablemos. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Gabriela pudo escuchar la respiración acelerada de Brenda, pudo casi sentir su pánico a través del teléfono. Yo no sé de qué me está hablando, tartamudeó Brenda. Claro que lo sabes. Y si tienes algo de dignidad, te encontrarás conmigo para hablar como adultas. Café en la parroquia, en el centro, mañana a las 4 de la tarde. Si no vienes, me presentaré en tu oficina el lunes y hablaremos frente a todos tus compañeros. Gabriela colgó sin esperar respuesta. Sus manos temblaban, pero se sentía más viva de lo que se había sentido en meses. Por primera vez en años, había tomado control de su destino. Esa noche, durante la cena, observó a Esteban con nuevos ojos. ¿Cómo había podido engañarla durante tanto tiempo? ¿Cómo podía sentarse ahí, cortando su carne asada, preguntándole por su día, fingiendo ser el esposo amoroso, cuando había estado construyendo una vida completamente diferente con otra mujer? Mi amor, ¿has pensado qué quieres para Navidad?, le preguntó Esteban, como si fuera la pregunta más normal del mundo. Lo único que quiero para Navidad es honestidad, respondió Gabriela, mirándolo directamente a los ojos. Esteban rió, pensando que era una broma. Siempre tan filosófica, mi Gaby. Si él hubiera sabido que en menos de 24 horas su esposa estaría frente a frente con su amante, exigiendo respuestas que cambiarían sus vidas para siempre, tal vez esa sonrisa confiada habría desaparecido de su rostro. El sábado 22 de diciembre amaneció nublado en Monterrey. Gabriela se despertó temprano, eligió cuidadosamente su ropa, un traje sastre negro que la hacía ver seria pero elegante, zapatos cómodos por si tenía que caminar rápido, y los aretes de perlas que su abuela le había heredado para darse valor. A las 3:30 de la tarde estaba sentada en una mesa del café La Parroquia, en el corazón del barrio antiguo, pidiendo su segundo café y revisando mentalmente todas las preguntas que quería hacer. ¿Vendría Brenda? ¿Tendría el valor de enfrentar a la esposa del hombre con quien había estado engañando? A las 4 en punto, vio entrar a una mujer morena, de cabello rizado, exactamente como en las fotos del teléfono.
Brenda Romero caminaba lentamente, mirando alrededor nerviosamente hasta que sus ojos se encontraron con los de Gabriela. En ese momento, ambas mujeres supieron que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Pero ninguna de las dos podría haber imaginado que esa conversación sería la última vez que alguien vería a Gabriela Toledo Islas con vida. Brenda Romero caminó lentamente hacia la mesa donde Gabriela la esperaba. Sus tacones resonaban contra el piso de mosaico del café, cada paso marcando el ritmo de un encuentro que ambas sabían sería definitivo. El café La Parroquia estaba moderadamente lleno para un sábado por la tarde. Algunas parejas jóvenes, estudiantes con libros abiertos, señoras mayores disfrutando su café de la tarde. ¿Te imaginas la tensión en el aire cuando dos mujeres que han amado al mismo hombre se encuentran cara a cara por primera vez? Brenda se detuvo frente a la mesa, sus ojos evitando el contacto directo con Gabriela. Era más joven de lo que parecía en las fotos, con una belleza natural que contrastaba dramáticamente con la elegancia más sofisticada de Gabriela. Llevaba un vestido azul marino sencillo y zapatos de tacón bajo, como si hubiera querido pasar desapercibida. «Siéntate», dijo Gabriela con voz firme pero no hostil. «Ordena lo que quieras, esto va a tomar un rato». Brenda se sentó lentamente, sus manos temblando ligeramente, mientras dejaba su bolsa en la silla contigua. El mesero se acercó inmediatamente, pero Brenda apenas pudo susurrar: «Solo agua, por favor». Un silencio incómodo se extendió entre ellas. Gabriela estudió el rostro de la mujer que había estado compartiendo la cama de su esposo, buscando pistas sobre qué tipo de persona era capaz de involucrarse con un hombre casado. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposo?», preguntó Gabriela directamente, sin preámbulos. Brenda se sobresaltó, como si hubiera recibido una bofetada. «Yo no sé por qué piensa que... Por favor, no me insultes fingiendo inocencia. He visto las fotos, he leído los mensajes. Sé que han estado juntos en el Hotel Ancira, en el restaurante where fuimos en nuestra luna de miel, usando el collar que yo pedí para mi cumpleaños». Las palabras de Gabriela fueron precisas como bisturí, cortando cualquier posibilidad de negación. Brenda cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y cuando los abrió, había algo diferente en su expresión. «8 meses», susurró. «Empezó hace 8 meses». Gabriela sintió como si le hubieran clavado un puñal en el estómago. 8 meses. Durante 8 meses había estado viviendo una mentira, preparando cenas para un hombre que llegaba a casa después de estar con otra mujer, durmiendo al lado de alguien que susurraba palabras de amor a otra persona. ¿Cómo se conocieron? La voz de Gabriela sonaba sorprendentemente tranquila, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que varios clientes del café miraran discretamente hacia su mesa. En una expo de comercio exterior en marzo, nuestras empresas son competidoras, pero terminamos en el mismo bar después del evento. Él me dijo que su matrimonio era solo por conveniencia, que ya no sentía nada por su esposa. Cada palabra era como una piedra cayendo en el estómago de Gabriela. ¿Matrimonio por conveniencia? ¿Ya no sentía nada por ella? Después de 8 años, construyendo una vida juntos. Así era como Esteban describía su relación. «¿Y tú le creíste?», preguntó Gabriela, su voz empezando a mostrar el enojo que había estado conteniendo. «Al principio no, pero él insistió tanto. Me decía que iba a dejarte pronto, que solo estaba esperando el momento adecuado». La risa que salió de la garganta de Gabriela fue amarga, sarcástica. Varios clientes del café voltearon a mirarlas abiertamente ahora. Una señora mayor en la mesa de al lado murmuró algo a su acompañante sobre la falta de discreción de las mujeres modernas. ¿El momento adecuado? ¿Sabes cuántas veces me ha dicho en los últimos meses que me ama?
¿Cuántas veces hemos hablado de tener hijos el próximo año? Brenda palideció. Él nunca mencionó que estuvieran planeando hijos. Por supuesto que no. Los mentirosos son selectivos con la verdad que comparten. El mesero se acercó nuevamente, claramente incómodo con el tono creciente de la conversación. ¿Desean ordenar algo más? No, gracias, respondió Gabriela bruscamente, sin quitar los ojos de Brenda. Cuando el mesero se alejó, Brenda intentó tomar control de la conversación. Mire, señora Toledo, yo no busqué esta situación. Esteban fue muy persistente. Me convenció de que ustedes ya prácticamente estaban separados. No te atrevas a culparlo solo a él. La voz de Gabriela se alzó por primera vez, haciendo que todo el café se quedara en silencio por un momento. Sabías que estaba casado desde el primer día. No viste el anillo en su mano. ¿No te preguntaste por qué solo podían verse en hoteles y nunca en su casa? Brenda bajó la mirada, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza y tal vez por el enojo. Usted no entiende, yo también tengo sentimientos. No fue solo sexo, nos enamoramos de verdad. Enamorarse. ¿Llamas amor a destruir un matrimonio de 8 años? ¿A hacerme quedar como una idiota frente a toda la ciudad mientras ustedes se paseaban por restaurantes donde todos me conocen? Las voces de ambas mujeres habían subido considerablemente. Don Aurelio Castañeda, el dueño del café, un hombre de 65 años que había manejado ese negocio durante más de 30 años, se acercó diplomáticamente a la mesa. Disculpen, señoras, pero están alterando a los demás clientes. Les pido que moderen el tono o tendré que pedirles que continúen su conversación en otro lugar. Gabriela lo miró con ojos que brillaban de furia. Tiene razón, don Aurelio. Esta conversación ha terminado. Se levantó abruptamente, tomó su bolsa y dejó un billete de 50 pesos sobre la mesa. Espero que haya valido la pena destruir mi matrimonio, le dijo a Brenda con voz helada. Pero antes de que pudiera alejarse, Brenda la tomó del brazo. Espere, por favor. Hay algo más que necesitas saber. Gabriela se detuvo, volteando lentamente. ¿Qué más? Brenda miró alrededor nerviosamente, notando que varios clientes seguían observándolas. No aquí. Vamos a caminar al parque. Necesito decirle algo importante sobre Esteban. ¿Qué podría ser tan importante que requiriera privacidad absoluta? Gabriela sintió una mezcla de curiosidad y aprensión, pero asintió. Ambas mujeres salieron del café bajo las miradas curiosas de los clientes, incluyendo las de doña Remedios Vázquez, una vecina chismosa del centro que más tarde sería clave en la investigación. El Parque Fundidora estaba a solo 3 cuadras del café. Era un sábado soleado de diciembre, con familias disfrutando del clima fresco, niños corriendo entre los árboles y parejas caminando tomadas de la mano. La ironía no pasó desapercibida para Gabriela. Estar en un lugar tan lleno de felicidad familiar mientras su propia vida se desmoronaba. Encontraron una banca apartada, lejos de las áreas más transitadas del parque. Brenda se veía extremadamente nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro como si esperara que alguien las siguiera. ¿De qué se trata esto?, preguntó Gabriela, su paciencia agotándose rápidamente. Esteban no solo me ha mentido a usted, comenzó Brenda con voz temblorosa. Me ha estado usando para algo más que una aventura. Explícate. Su empresa está en problemas financieros serios. Ha estado usando mi posición en comercializadora del norte para obtener información confidencial sobre nuestros clientes, nuestras estrategias de precios, nuestros contratos exclusivos. Gabriela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Estás diciendo que mi esposo es un espía industrial? Peor que eso.
Ha estado robando clientes usando información que yo le he proporcionado sin saberlo, y ahora mi jefe está sospechando. Si descubren lo que ha pasado, no solo perderé mi trabajo, podrían demandarme. La mente de Gabriela funcionaba a toda velocidad. Los viajes de negocios de Esteban, los nuevos clientes importantes, el crecimiento súbito de la empresa. ¿Todo había sido construido sobre información robada? ¿Por qué me estás contando esto? Brenda se quebró completamente. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba entre sollozos porque necesita confrontarlo, necesita hacer que pare. Si no lo hace, vamos a terminar todas en la cárcel. ¿Y por qué? Porque me di cuenta de que nunca va a dejar su matrimonio. Todo lo que me dijo fueron mentiras. Gabriela se quedó en silencio por varios minutos, procesando toda la información. Su esposo no solo la había traicionado emocionalmente, había estado usando a su amante para cometer fraude comercial. Su vida perfecta no solo estaba construida sobre una mentira romántica, sino sobre actividades criminales. ¿Tienes pruebas de esto? Brenda asintió, secándose las lágrimas. Tengo copias de emails, documentos, registros de llamadas, todo. ¿Por qué las tienes? Porque empecé a sospechar hace un mes. Esteban me pedía información muy específica y después veía que su empresa conseguía exactamente los contratos sobre los que habíamos hablado. Gabriela se levantó de la banca, caminando en círculos mientras trataba de organizar sus pensamientos. El parque seguía lleno de familias felices, ajenas al drama que se desarrollaba en esa banca apartada. ¿Qué propones que hagamos? No sé. Solo sé que esto tiene que parar. Mi carrera está arruinada, mi reputación está destruida, y ahora descubro que el hombre por el que sacrifiqué todo es un criminal. Gabriela regresó a la banca mirando directamente a los ojos de Brenda. ¿Estás dispuesta a testificar contra él? ¿Testificar? ¿Ante quién? Ante mi abogada, ante la policía si es necesario. Si vamos a destruir a Esteban, vamos a hacerlo completamente. Brenda palideció. No, no había pensado en involucrar a la policía. ¿Qué pensaste? ¿Que íbamos a tener una conversación agradable y todo se resolvería mágicamente? El tono de Gabriela se había vuelto frío, calculador. Por primera vez en la conversación, Brenda parecía genuinamente asustada. Yo solo quería que supiera la verdad, murmuró. Pues ya la sé, y ahora vamos a decidir qué hacer con ella. Permanecieron en silencio durante varios minutos más, cada una perdida en sus propios pensamientos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Monterrey con tonos naranjas y rosados que contrastaban dramáticamente con la oscuridad de la situación. Finalmente, Gabriela tomó una decisión. «Dame tu número de teléfono. Te voy a llamar mañana en la noche después de que hable con Esteban. Necesito saber exactamente qué información le diste y cuándo. ¿Va a confrontarlo hoy? Esta misma noche. Después de 8 años de matrimonio, creo que merezco una explicación completa». Se levantaron de la banca y caminaron en silencio hacia la salida del parque. Al llegar a la calle, Brenda se detuvo. «Señora Toledo, Gabriela, lamento mucho todo esto. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Gabriela la miró con una mezcla de pena y desprecio. Las cosas llegaron exactamente donde tenían que llegar desde el momento en que decidiste acostarte con un hombre casado. Se separaron sin despedirse. Brenda caminó hacia el norte, hacia la parada de autobús, mientras Gabriela se dirigió hacia donde había estacionado su Honda Accord blanco. Era las 6:30 de la tarde del 22 de diciembre de 2003. Según los registros de las cámaras de seguridad del estacionamiento del parque, Gabriela subió a su auto a las 6:43 p.m., Las mismas cámaras la captaron saliendo del estacionamiento a las 6:47 p.m., manejando sola hacia el poniente de la ciudad.
Era la última vez que alguien vería a Gabriela Toledo Islas con vida. A las 11:30 p.m. de esa misma noche, el Honda Accord blanco de Gabriela fue encontrado abandonado en una calle oscura de la colonia Independencia, con las llaves todavía en el encendido, su bolsa intacta en el asiento del pasajero, y ningún rastro de la mujer que se había atrevido a confrontar tanto a su esposo infiel como a su amante criminal. El domingo 23 de diciembre de 2003, amaneció gris en Monterrey. Esteban Aragón despertó a las 9 de la mañana y se extrañó de no encontrar a Gabriela en la cama. Durante 8 años de matrimonio, ella siempre había estado despierta antes que él, preparando café y leyendo el periódico en la cocina. «Gaby», gritó desde el segundo piso, pero solo el silencio le respondió. Bajó las escaleras con una sensación extraña en el estómago. La cocina estaba exactamente como la habían dejado la noche anterior. Los platos lavados y guardados, la cafetera limpia, ninguna señal de que alguien hubiera desayunado. El carro de Gabriela no estaba en el garaje. ¿Dónde podría estar su esposa un domingo por la mañana? Gabriela era una mujer de rutinas fijas, y salir sin avisar no era propio de ella. Esteban revisó su teléfono. No tenía mensajes de Gabriela, lo cual era extraño porque ella siempre le mandaba un texto cuando salía de casa, aunque fuera al supermercado de la esquina. Marcó su número, pero fue directo al buzón de voz. A las 11 de la mañana comenzó a preocuparse genuinamente. Llamó a doña Inés, la madre de Gabriela. «Esteban, ¿qué pasa, mijo? Doña Inés, ¿está Gabriela con ustedes? No la encuentro y no me contesta el teléfono». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No, no está aquí». «¿Desde cuándo no la ves?» «Desde anoche. Cuando me fui a dormir, ella estaba viendo televisión en la sala». «¿Se pelearon?» La pregunta lo tomó por sorpresa. No, para nada. Todo estaba normal. Pero mientras decía estas palabras, Esteban recordó que Gabriela había estado extrañamente callada durante la cena del sábado. Cuando le preguntó si se sentía bien, ella solo había respondido con una sonrisa forzada y un «estoy perfecta». A las 2 de la tarde, después de llamar a todas las amigas de Gabriela sin éxito, Esteban tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a la policía. El comandante Raúl Mendoza Castañeda llegó a la casa de los Aragón Toledo a las 3:30 de la tarde. Era un hombre de 42 años, veterano de la policía estatal, con una experiencia de 20 años investigando casos de personas desaparecidas. Su primera impresión fue que se trataba de una esposa que había salido de casa después de una pelea matrimonial y regresaría por la noche. «Señor Aragón, ¿me puede contar exactamente qué pasó anoche?», preguntó Mendoza sacando una libreta pequeña. «Nada fuera de lo normal, comandante. Cenamos juntos, vimos un poco de televisión y nos fuimos a dormir. ¿A qué hora se acostaron?». «Yo me fui a dormir como a las 10. Gabriela se quedó viendo las noticias». «¿Pues era común que ella se quedara despierta después de que usted se durmiera?». Esteban dudó un momento. «Últimamente sí, ha estado un poco pensativa». «¿Pensativa cómo?». «No sé, más callada de lo normal, como preocupada por algo». El comandante Mendoza había interrogado a cientos de esposos durante su carrera y algo en el lenguaje corporal de Esteban le llamó la atención. El hombre evitaba el contacto visual directo y tenía una tendencia a tocarse la nuca cuando respondía a las preguntas. ¿Su esposa tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera querer hacerle daño? Por supuesto que no. Gabriela es la mujer más querida del vecindario. Toda la gente la adora. Mendoza notó el desliz verbal. ¿Dijo era? Esteban se puso pálido.
Fue un error. Quise decir es. Estoy muy nervioso, comandante. A las 5 de la tarde, mientras Mendoza seguía haciendo preguntas rutinarias, recibió una llamada de radio que cambió completamente la naturaleza del caso. Comandante, tenemos un reporte de un vehículo abandonado en la colonia Independencia. Las placas coinciden con las que nos proporcionó. Esteban y Mendoza se dirigieron inmediatamente al lugar. El Honda Accord blanco estaba estacionado en la calle Morelos, una zona industrial mal iluminada, conocida por ser frecuentada por trabajadoras sexuales y vendedores de drogas. No era un lugar donde una mujer como Gabriela Toledo tendría alguna razón para estar. ¿Su esposa tenía algún motivo para venir a esta zona?, preguntó Mendoza mientras examinaban el vehículo. Ninguno. Gabriela nunca venía por aquí. Ni siquiera sabía que existía esta calle. El carro estaba intacto, las llaves en el encendido, la bolsa de Gabriela en el asiento del pasajero con su cartera, identificaciones, dinero en efectivo y tarjetas de crédito. Su teléfono celular también estaba ahí, completamente descargado. Pero fue el contenido de la bolsa lo que hizo que Mendoza frunciera el ceño. Había un papel con un nombre y dirección escritos con la letra de Gabriela. Brenda Romero Márquez, comercializadora del norte. ¿Conoce a esta persona?, le preguntó Mendoza a Esteban, mostrándole el papel. La reacción de Esteban fue inmediata y reveladora. Su rostro se puso completamente blanco, sus manos comenzaron a temblar, y tardó varios segundos en responder. Es una colega de trabajo. ¿Por qué su esposa tendría la dirección de una colega suya? No tengo idea. Pero Mendoza ya había visto suficientes esposos infieles para reconocer las señales. La investigación había tomado un giro completamente diferente. Esa misma noche, Mendoza fue a interrogar a Brenda Romero a su departamento. La encontró empacando una maleta, claramente preparándose para viajar a algún lugar. «Señorita Romero, soy el comandante Mendoza de la Policía Estatal. Necesito hablar con usted sobre Gabriela Toledo». Brenda se quedó paralizada por un momento, luego comenzó a llorar histéricamente. Sabía que esto iba a pasar, sabía que algo malo iba a suceder. ¿De qué está hablando? Gabriela vino a verme ayer. Estaba furiosa, me gritó, me amenazó, dijo que iba a arruinar mi vida. Mendoza sacó su libreta. Cuénteme exactamente qué pasó. Según el relato de Brenda, Gabriela había llegado a su oficina el sábado por la tarde, completamente descontrolada, gritando acusaciones sobre una supuesta aventura amorosa que no existía. Ella estaba obsesionada con la idea de que yo tenía algo con su esposo. Pero, comandante, yo apenas conozco a Esteban Aragón. Trabajamos en empresas competidoras. Nos hemos visto en algunas expos, pero nada más. ¿Por qué cree que la señora Toledo pensaría eso? No tengo idea. Tal vez estaba teniendo problemas mentales. Parecía completamente desquiciada. Pero cuando Mendoza regresó a la estación y comenzó a verificar la historia de Brenda, encontró las primeras inconsistencias importantes. Doña Remedios Vázquez, la vecina chismosa que había estado en el café La Parroquia el sábado, dio una versión completamente diferente de los eventos. «Comandante, yo estaba ahí. Vi a esas dos mujeres hablando y la esposa no estaba gritando para nada. De hecho, era la otra, la morena, la que se veía más alterada. La señora Toledo estaba muy tranquila, muy controlada». Don Aurelio Castañeda, el dueño del café, confirmó el testimonio de doña Remedios. La señora Toledo se comportó como una dama toda la conversación. Fue la otra mujer la que se veía desesperada, casi suplicando por algo. Cuando Mendoza confrontó a Brenda con estas inconsistencias el lunes por la mañana, ella cambió su historia completamente.
Está bien, sí tuve una aventura con Esteban, pero yo no tuve nada que ver con la desaparición de su esposa. ¿Cuánto tiempo duró la aventura? 8 meses. Pero Esteban me prometió que se iba a divorciar pronto. ¿De qué hablaron exactamente usted y Gabriela el sábado? Brenda comenzó a sollozar nuevamente. Ella sabía todo. Tenía fotos, mensajes, todo. Me pidió que terminara con Esteban y yo le dije que sí, que ya había terminado todo. ¿Eso fue todo? Hubo una larga pausa. También me preguntó sobre el trabajo de Esteban, sobre si yo le había dado información de mi empresa. Esto era nuevo. ¿Le había dado información confidencial? Sin darme cuenta, sí. Él me hacía preguntas que parecían casuales, pero ahora me doy cuenta de que estaba usando lo que yo le decía. El lunes por la noche, Mendoza volvió a interrogar a Esteban, esta vez en la estación de policía. Con las nuevas revelaciones sobre la aventura amorosa y el posible espionaje industrial, Esteban ya no era solo un esposo preocupado, era un sospechoso. Señor Aragón, ¿por qué no me dijo desde el principio que tenía una aventura con Brenda Romero? Esteban se desplomó en la silla, porque pensé que no tenía nada que ver con la desaparición de Gabriela. ¿Su esposa sabía de la aventura? No, imposible. Siempre fui muy cuidadoso. Entonces, ¿cómo explica que su esposa tuviera el nombre y la dirección de la señorita Romero en su bolsa? Esteban se quedó sin palabras por varios minutos. No sé. ¿Su esposa lo confrontó el sábado por la noche sobre la aventura? No, le digo que ella no sabía nada. Pero cuando Mendoza le mostró las fotos que habían encontrado en el teléfono de Esteban, las mismas fotos que Gabriela había visto días antes, Esteban finalmente se quebró. Está bien, sí me confrontó. Pero fue muy civilizada al respecto. Me dijo que sabía de Brenda, que había hablado con ella y que quería el divorcio. ¿Eso fue todo? ¿No hubo discusión? Gabriela no discutía, comandante. Era muy controlada. Me dijo que hablaríamos con abogados después de las fiestas navideñas. ¿Y usted qué le respondió? Esteban bajó la cabeza. Le dije que estaba bien, que respetaría su decisión. ¿Y después? Después nada. Cenamos en silencio, vimos televisión y nos fuimos a dormir. Pero había algo en esta versión que no cuadraba con la personalidad de Gabriela que todos describían. Una mujer que había dedicado 8 años de su vida a un matrimonio no se rendiría tan fácilmente. El martes por la mañana, Mendoza recibió información que cambiaría completamente la dirección de la investigación. El laboratorio había analizado el teléfono de Gabriela y encontrado algo inquietante. Había sido borrada toda la información de las últimas 48 horas antes de su desaparición. ¿Quién más tenía acceso al teléfono de su esposa? Le preguntó Mendoza a Esteban. Nadie. Gabriela era muy celosa de su privacidad. ¿Usted sabía la contraseña? Esteban dudó demasiado tiempo antes de responder. No. Pero los técnicos habían encontrado las huellas digitales de Esteban en el teléfono y habían logrado recuperar algunos mensajes parcialmente borrados. Uno de ellos era particularmente revelador. Ya sé toda la verdad sobre el espionaje industrial. Esto va más allá de una simple aventura. Mientras la investigación se profundizaba, los rumores comenzaron a extenderse por todo Monterrey como fuego en pastizal seco. En los salones de belleza, los supermercados, las oficinas, solo se hablaba de una cosa. ¿Qué le había pasado a Gabriela Toledo? Algunos vecinos especulaban que había huido por la vergüenza del engaño público. Imagínate la humillación, decía doña Carmen Herrera en el mercado San Luisito. Toda la ciudad sabía de la aventura menos ella. Otros, sin embargo, comenzaron a sospechar algo más siniestro. Una mujer como Gabriela no desaparece así como así.
comentaba el licenciado Pérez, un abogado que conocía a la familia. Si hubiera querido irse, habría tomado su dinero, sus joyas, sus documentos. Pero el rumor más persistente, el que circulaba en voz baja en los círculos empresariales de Monterrey, era que Gabriela había descubierto algo que iba mucho más allá de una simple infidelidad. Algo que alguien había decidido que era demasiado peligroso para que siguiera sabiendo. El miércoles por la noche, exactamente una semana después de la desaparición, Mendoza recibió una llamada anónima que helaría la sangre de cualquier investigador. Si quieren encontrar a Gabriela Toledo, busquen en los negocios sucios de su esposo. Pero tengan cuidado, porque ya silenciaron a una persona y no dudarán en silenciar a más. La llamada anónima cambió completamente el rumbo de la investigación. El comandante Mendoza sabía por experiencia que las amenazas veladas como esa usualmente indicaban que alguien conocía información crucial sobre el caso. El jueves 1 de enero de 2004, después de una Navidad ensombrecida por la desaparición de Gabriela, decidió revisar cada cámara de seguridad en un radio de 10 kilómetros desde el café La Parroquia. ¿Te imaginas la dedicación que requiere revisar horas y horas de grabaciones borrosas de cámaras de seguridad de principios del 2000? Mendoza y su equipo pasaron 3 días analizando material de bancos, farmacias, gasolineras y edificios gubernamentales, buscando cualquier rastro de los movimientos de Gabriela el sábado 22 de diciembre. Fue el detective auxiliar Jorge Ramírez quien encontró la primera pista importante en las grabaciones del Banco del Ahorro Nacional, ubicado a 2 cuadras del parque donde Gabriela y Brenda habían tenido su segunda conversación. «Comandante, mire esto», dijo Ramírez, señalando la pantalla de la computadora. «Aquí está la señora Toledo a las 7:15 p.m., caminando sola por la calle Zaragoza. En la grabación granulosa, en blanco y negro, se podía ver claramente a Gabriela caminando con paso decidido hacia el norte. Llevaba el mismo traje sastre negro que había usado para confrontar a Brenda. Su postura era erecta y parecía completamente en control de la situación». «¿Hacia dónde se dirige?», preguntó Mendoza. «Eso es lo extraño, comandante. Si observe la siguiente cámara». Ramírez cambió a otra grabación, esta de una farmacia ubicada 3 cuadras más adelante. El tiempo marcaba las 7:23 p.m. «Aquí está de nuevo, pero ahora mire con cuidado». En esta segunda grabación, Gabriela ya no caminaba sola. A unos metros detrás de ella, manteniendo una distancia constante, se podía distinguir la silueta de una persona. La calidad de la imagen era demasiado pobre para identificar si era hombre o mujer, pero definitivamente alguien la estaba siguiendo. ¿Está seguro de que es la misma noche? Completamente. Mire el marcador de tiempo y compare la ropa. Mendoza estudió las imágenes durante varios minutos. ¿Tiene más grabaciones de esa ruta? Esa es la parte inquietante, comandante. La siguiente cámara que debería haberla captado está en la gasolinera Pemex de la esquina de Morelos y Constitución. Pero curiosamente, esa cámara se descompuso exactamente a las 7:20 p.m. del 22 de diciembre. ¿Casualidad o sabotaje? En casos como este, las casualidades usualmente no existen. ¿Y las otras cámaras de la zona? Las revisamos todas. La señora Toledo desaparece completamente del sistema de vigilancia después de las 7:23 p.m., como si se hubiera desvanecido en el aire. Mendoza sabía que esto significaba algo muy importante. Quien había sido responsable de la desaparición de Gabriela conocía perfectamente la ubicación de las cámaras de seguridad en esa zona. No era un crimen pasional o espontáneo, sino algo planeado meticulosamente. Esa misma tarde, mientras revisaban por tercera vez las grabaciones, recibieron una visita inesperada. Doña Inés Islas, la madre de Gabriela, llegó a la estación acompañada de su esposo, don Roberto Toledo,
y de Patricia Morales, la abogada que era mejor amiga de Gabriela. «Comandante Mendoza, necesitamos hablar con usted urgentemente», dijo doña Inés con voz firme pero cansada. Los 10 días de búsqueda infructuosa habían envejecido años a la mujer de 58 años. «Por supuesto, señora. ¿En qué puedo ayudarles?» Patricia Morales tomó la palabra. «Comandante, hemos estado recibiendo mensajes anónimos que creemos están relacionados con la desaparición de Gabriela». Mendoza se irguió inmediatamente. «¿Qué tipo de mensajes?» Don Roberto sacó varios sobres de su chaqueta. «Empezaron a llegar hace 3 días, siempre por debajo de la puerta de la casa, siempre durante la madrugada». Mendoza abrió el primer sobre con cuidado, usando guantes de látex. El mensaje estaba escrito en letras de molde, claramente para evitar que pudiera identificarse la caligrafía. Gabriela sabía demasiado sobre los negocios sucios de su esposo. Investiguen las cuentas bancarias en el extranjero. El segundo mensaje era aún más específico. Brenda Romero no solo le daba información sobre clientes, le daba acceso a cuentas bancarias de la empresa. Revisen los movimientos de dinero en noviembre. El tercer sobre contenía algo que hizo que Mendoza sintiera un escalofrío. Si no paran la investigación, la familia Toledo tendrá más desaparecidos. Algunos secretos son demasiado peligrosos. ¿Quién podría estar enviando estos mensajes? ¿Alguien con información interna sobre las actividades criminales o alguien tratando de desviar la investigación? ¿Han notado si alguien los ha estado siguiendo? ¿Llamadas extrañas, visitas inesperadas? Doña Inés asintió nerviosamente. Anoche, como a las 2 de la mañana, alguien tocó la puerta. Cuando Roberto fue a ver, no había nadie, pero encontramos esto. Le entregó una fotografía que hizo que Mendoza sintiera que la sangre se le helaba en las venas. Era una foto de Gabriela tomada claramente sin su conocimiento, caminando sola por una calle que él reconoció inmediatamente. Era la calle Morelos, exactamente donde habían encontrado su carro abandonado. «Esta foto fue tomada la noche que desapareció», murmuró Mendoza. «¿Ven el marcador de tiempo en la esquina inferior? 22:12:03, 19:47. Eso significaba que alguien había estado fotografiando a Gabriela aproximadamente 20 minutos antes de que llegara al lugar donde fue encontrado su vehículo. Y esa persona no solo había estado presente durante los eventos de esa noche, sino que ahora estaba jugando psicológicamente con la familia». Patricia Morales, con su experiencia legal, fue directa al punto. «Comandante, estos mensajes confirman lo que hemos sospechado desde el principio. Esteban Aragón está involucrado en algo mucho más grave que una simple aventura amorosa, y Gabriela lo descubrió. ¿Qué proponen que hagamos? Que investiguen a fondo las finanzas de Esteban y de Brenda, que revisen los contratos que su empresa ha conseguido en los últimos meses, que verifiquen si realmente hay cuentas bancarias en el extranjero». Don Roberto, que había permanecido callado, finalmente habló con voz quebrada. «Comandante, mi hija era una mujer muy inteligente. Si descubrió algo que la puso en peligro, seguramente dejó alguna evidencia. Necesitamos revisar su casa de nuevo, sus cosas personales, todo». Mendoza asintió. Había estado pensando lo mismo, pero necesitaba una orden judicial para registrar más exhaustivamente la casa de los Aragón Toledo, y ahora tenía justificación suficiente. Al día siguiente, armado con la orden de cateo, Mendoza y su equipo regresaron a la casa de la Colonia del Valle. Esta vez no buscaban solo señales de lucha o violencia, sino evidencia de que Gabriela había estado investigando las actividades de su esposo. Fue en el estudio de la casa donde encontraron el primer tesoro de información. Escondida dentro de un libro de cocina que claramente nunca había sido usado,
Gabriela había guardado copias fotostáticas de documentos financieros de la empresa de Esteban. «Mire esto, comandante», dijo el detective Ramírez, mostrándole una serie de facturas. «Estas son por servicios que nunca se prestaron, a empresas que aparentemente no existen. Los documentos revelaban un esquema elaborado de lavado de dinero. Esteban había estado creando empresas fantasma, facturando servicios ficticios y transfiriendo dinero a cuentas bancarias en las Islas Caimán. Pero lo más revelador estaba en las notas manuscritas de Gabriela en los márgenes de los documentos. Brenda confirmó que esta empresa no existe, Kinsdisalvesin. Esta cuenta recibió $50,000 USD el mismo día que Brenda le dio la lista de clientes, 18 Gabriela no solo sabía de la aventura, murmuró Mendoza. Estaba documentando evidencia de fraude financiero. En el dormitorio principal, dentro de una caja de zapatos en el fondo del closet de Gabriela, encontraron algo aún más incriminatorio: grabaciones de audio en pequeños casetes. Cuando reprodujeron la primera grabación en la estación, escucharon la voz de Gabriela hablando en tono conspirador. «Patricia, si algo me pasa, necesito que sepas que Esteban no solo está robando información comercial. Está lavando dinero para alguien más grande. Las cantidades son demasiado grandes para que sea solo él». La segunda grabación era de una conversación telefónica entre Esteban y una persona no identificada. «El problema es que mi esposa está haciendo demasiadas preguntas. Sí, ya sé que Brenda fue descuidada, pero ahora tenemos un problema más grande. ¿Con quién estaba hablando Esteban? ¿Quién era esa persona más grande para quien aparentemente estaba lavando dinero?» La tercera grabación fue la más escalofriante. Era claramente Gabriela hablando sola, como si estuviera grabando un diario de audio. «Es 20 de diciembre. Creo que Esteban sospecha que yo sé algo. Esta mañana encontré mi estudio revuelto, aunque él trató de dejarlo como estaba. Si algo me pasa, la evidencia está en el lugar que solo Patricia conoce». Mendoza inmediatamente llamó a Patricia Morales. «¿Qué lugar conoce solo usted?» «Ay, Dios mío», suspiró Patricia. «Gabriela y yo íbamos a un spa en las afueras de la ciudad cuando éramos jóvenes. Siempre bromeábamos que si alguna vez necesitábamos esconder algo importante, lo haríamos en el viejo casillero que rentábamos ahí. El spa Las Flores había cerrado hacía 2 años, pero el edificio seguía en pie, abandonado y cubierto de grafiti en las afueras de Monterrey. Cuando llegaron al lugar, encontraron que los viejos casilleros de metal seguían intactos en lo que había sido el vestidor de mujeres. El casillero 47 contenía un sobre Manila con más evidencia de las actividades criminales de Esteban, pero también algo que cambió completamente la perspectiva del caso. Fotografías de Esteban reuniéndose con hombres que Mendoza reconoció inmediatamente como miembros conocidos del crimen organizado en Monterrey. «Esto ya no es solo un caso de desaparición», le dijo Mendoza a sus superiores anoche. «Estamos hablando de lavado de dinero para el narco». Pero cuando llegaron a arrestar a Esteban Aragón, el lunes por la mañana, encontraron su casa vacía. Los vecinos reportaron que había salido muy temprano con 2 maletas grandes y su carro no estaba en el garaje. Brenda Romero también había desaparecido. Su departamento estaba completamente vacío, como si nunca hubiera vivido ahí. La investigación había revelado la verdad sobre por qué Gabriela Toledo había desaparecido, pero ahora los principales sospechosos habían huido, y las preguntas más importantes seguían sin respuesta. ¿Estaba Gabriela realmente muerta, o alguien la tenía escondida en algún lugar? ¿Y quién más estaba involucrado en esta red criminal que aparentemente tenía recursos suficientes para hacer desaparecer personas y manipular evidencia?
La respuesta a estas preguntas llegaría de la forma más inesperada y revelaría una verdad aún más oscura de lo que nadie había imaginado. 5 años después de la desaparición de Gabriela Toledo Islas, el comandante Mendoza seguía recibiendo llamadas ocasionales de doña Inés. Era diciembre de 2008, y la madre de Gabriela, ahora de 63 años y con el cabello completamente blanco, nunca había dejado de buscar respuestas. «Comandante, ¿hay algo nuevo sobre mi hija?». La pregunta siempre era la misma, y la respuesta de Mendoza también: «Señora Inés, el caso sigue abierto. Cualquier información nueva, usted será la primera en saberlo». Pero la verdad era más complicada. En 5 años, la investigación había revelado una red de corrupción que se extendía mucho más allá de un simple caso de espionaje industrial. Habían descubierto conexiones con funcionarios gubernamentales, empresarios influyentes y organizaciones criminales que manejaban millones de dólares. Sin embargo, el cuerpo de Gabriela nunca había sido encontrado. ¿Qué había pasado realmente con los principales sospechosos en estos años? Esteban Aragón había sido arrestado 8 meses después de su huida, no en México, sino en una playa de Costa Rica, viviendo bajo una identidad falsa. Cuando finalmente fue extraditado y juzgado en 2005, su defensa había sido tan hábil como inesperada. Afirmó que Gabriela había descubierto sus actividades ilegales y había decidido desaparecer voluntariamente para protegerse. Mi cliente sostiene que la señora Toledo, temiendo por su vida al descubrir la magnitud de los criminales involucrados, decidió simular su propia muerte y huir a un lugar seguro. Había argumentado su abogado durante el juicio. Esteban fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero y fraude, pero nunca por homicidio. Sin cuerpo, sin testigos directos del crimen, sin evidencia física de violencia, los fiscales no pudieron probar que Gabriela estuviera muerta. «Es frustrante», le confesó Mendoza a su esposa una noche. «Sabemos que él está involucrado en su desaparición, pero no podemos probarlo». Brenda Romero había tenido un destino diferente. Cuando finalmente fue localizada en 2006, vivía en Arizona bajo su verdadero nombre, trabajando como mesera en un restaurante de comida mexicana en Phoenix. Su historia había cambiado múltiples veces a lo largo de los años. En su primera declaración ante las autoridades estadounidenses, mantuvo que Gabriela había desaparecido por voluntad propia después de descubrir la aventura amorosa. Ella estaba avergonzada, humillada. Me dijo que prefería que todos pensaran que estaba muerta antes que enfrentar el escándalo. Pero cuando los investigadores le mostraron las grabaciones de audio que Gabriela había dejado escondidas, la versión de Brenda cambió dramáticamente. «Está bien. Es cierto que Esteban me usó para obtener información de mi empresa, pero cuando Gabriela lo confrontó esa noche, yo ya no estaba involucrada. Él me había dicho que todo había terminado entre nosotros». La tercera versión de Brenda, la que dio durante una entrevista televisiva en 2007, fue la más inquietante. «Creo que Esteban estaba trabajando para gente muy peligrosa. Cuando Gabriela descubrió la verdad completa sobre el dinero que estaba lavando, se convirtió en una amenaza para personas que no dudan en eliminar testigos». ¿Pero cuál de estas versiones era verdadera? Brenda había demostrado ser una mentirosa compulsiva, cambiando su historia según le convenía en cada momento. Patricia Morales, la abogada que había sido mejor amiga de Gabriela, nunca dejó de investigar por su cuenta. En 2009, 5 años después de la desaparición, recibió una llamada que la dejó sin aliento. «Patricia Morales, tengo información sobre Gabriela Toledo». La voz era de una mujer mayor, con acento del norte de México. «¿Quién habla?». «Eso no importa.
Lo que importa es que su amiga no está muerta. El corazón de Patricia se aceleró. ¿Cómo lo sabe? Porque la he visto. Vive en una ciudad pequeña cerca de la frontera con Estados Unidos. Cambió su nombre, cambió su apariencia, pero es ella. ¿Por qué me está contando esto? Porque han pasado suficientes años, porque la gente que la amenazaba ya no tiene poder, porque ella merece que su familia sepa que está viva. Patricia grabó la conversación e inmediatamente la llevó a Mendoza, pero cuando trataron de rastrear la llamada, descubrieron que había sido hecha desde un teléfono público en Laredo, Texas. ¿Cree que es posible?, le preguntó Patricia al comandante. Mendoza había considerado esa posibilidad miles de veces en 5 años. Gabriela era una mujer muy inteligente. Si realmente descubrió algo que ponía en peligro su vida y si tenía tiempo para planear su escape, ¿pero por qué no se habría puesto en contacto con su familia? Tal vez porque sabía que cualquier contacto podría ponerlos en peligro también. La conversación telefónica anónima desató una nueva búsqueda. Patricia contrató investigadores privados para que buscaran en ciudades fronterizas, utilizando fotografías actualizadas por computadora de cómo se vería Gabriela después de 5 años. En Reynosa, un comerciante creyó reconocerla trabajando en una librería. En McAllen, una enfermera pensó haberla visto en un hospital. En Nuevo Laredo, un maestro de escuela afirmó que una mujer muy parecida a Gabriela había trabajado como sustituta durante algunos meses. Pero ninguna de estas pistas condujo a evidencia concreta. Era como perseguir fantasmas. Don Roberto Toledo, el padre de Gabriela, murió en 2010 sin saber qué había pasado con su hija. En su lecho de muerte, le confesó a su esposa: «Inés, yo creo que nuestra hija está viva en algún lugar. Una padre siente estas cosas». Doña Inés, ahora de 68 años, y la única que quedaba de la familia inmediata de Gabriela, había desarrollado una rutina que mantenía religiosamente. Cada 22 de diciembre, aniversario de la desaparición, visitaba la Catedral Metropolitana y encendía una vela, no por el descanso del alma de su hija, sino pidiendo por su protección donde quiera que estuviera. «No rezo para que esté en paz», le explicó al padre Martínez durante una de estas visitas. «Rezo para que esté a salvo». En 2012, 8 años después de la desaparición, Esteban Aragón fue liberado de prisión por buena conducta. Los medios de comunicación de Monterrey cubrieron extensivamente su salida y las reacciones de la comunidad fueron intensas. «Es una injusticia que ese hombre esté libre mientras no sabemos qué pasó con Gabriela», declaró al periódico El Norte una vecina de la Colonia del Valle que había conocido bien a la pareja. Esteban, ahora de 47 años, había envejecido considerablemente durante sus años en prisión. Su cabello estaba completamente gris, había perdido mucho peso y caminaba con la postura encorvada de alguien que había vivido bajo constante amenaza. En su única entrevista pública después de su liberación, Esteban mantuvo su versión de los eventos. «Gabriela descubrió que yo estaba involucrado en actividades ilegales. Tenía miedo de las consecuencias, tanto para ella como para su familia. La última vez que hablamos, me dijo que tenía un plan para desaparecer y comenzar una nueva vida. ¿Por qué no reportó esto a las autoridades inmediatamente? Porque sabía que nadie le creería. Y porque ella me pidió que esperara, que le diera tiempo para establecerse en un lugar seguro antes de revelar la verdad». Cuando el periodista le preguntó si tenía algún mensaje para Gabriela, Esteban rompió a llorar por primera vez en público. «Si estás viendo esto, mi amor, perdóname. Perdóname por haberte puesto en peligro. Perdóname por haber destruido nuestra vida juntos». ¿Eran lágrimas genuinas de remordimiento o era la actuación final de un hombre que había mentido durante años? Brenda Romero nunca regresó a México.
En 2015, 11 años después de los eventos, un periodista de investigación la localizó en Denver, Colorado, donde trabajaba bajo su nombre de casada como contadora en una empresa de construcción. No pasa un día sin que piense en Gabriela, le dijo durante una entrevista telefónica. Si está muerta, fue por mi culpa, por haber dado información que no debía. Si está viva escondida, también es por mi culpa por haber iniciado toda esta cadena de eventos. ¿Cree que está viva? Honestamente no lo sé. Hay días en que creo que sí, que era lo suficientemente inteligente como para planear su escape. Pero hay otros días en que pienso que la gente para la que trabajaba Esteban no deja testigos vivos. ¿Qué gente? Nunca supe nombres específicos, pero las cantidades de dinero que se movían eran demasiado grandes para narcotraficantes locales. Esto tenía conexiones internacionales. En 2018, 14 años después de la desaparición, el comandante Mendoza, ya retirado, recibió una postal sin remitente. La imagen era de una playa tropical, posiblemente del Caribe. En el reverso, escrito con letra que le pareció familiar, había un mensaje en español. Gracias por no dejar de buscar la verdad. Algunos sacrificios son necesarios para proteger a quienes amamos. ¿Era realmente de Gabriela? Los expertos en caligrafía no pudieron llegar a una conclusión definitiva después de tantos años, pero Mendoza guardó la postal en su archivo personal hasta el día de su muerte. Doña Inés falleció en 2019 a los 77 años, llevándose consigo la esperanza de volver a ver a su hija. En su funeral, Patricia Morales encontró entre sus pertenencias una carta sellada dirigida para Gabriela, donde quiera que estés. La carta, fechada solo un mes antes de su muerte, decía: «Hija mía, si algún día lees esto, quiero que sepas que entendí tu decisión. Entendí por qué tuviste que desaparecer, por qué no pudiste contactarnos. Una madre siempre sabe cuando su hija está viva, y yo siempre lo supe. Espero que hayas encontrado paz, y espero que sepas que nunca dejé de amarte ni un solo día». En 2023, casi 20 años después de la desaparición, un documental sobre el caso de Gabriela Toledo fue transmitido por Netflix. La producción incluyó entrevistas con todos los protagonistas supervivientes, análisis de expertos y recreaciones dramáticas de los eventos. La conclusión del documental fue ambigua, presentando ambas teorías como igualmente posibles: que Gabriela había sido asesinada por descubrir demasiado sobre las actividades criminales de su esposo, o que había simulado su propia muerte para protegerse y proteger a su familia. Pero fue el último segmento del documental el que más impactó a los espectadores. Una mujer cuyo rostro estaba oscurecido y cuya voz había sido alterada digitalmente afirmó ser Gabriela Toledo. «No puedo revelar dónde estoy ni cómo he vivido estos años», dijo la figura en sombras. «Pero puedo decir que a veces la única forma de proteger a quienes amas es dejar que crean que ya no existes». ¿Por qué decidir hablar ahora? Porque las personas que representaban una amenaza ya no tienen poder. Porque mis padres ya fallecieron y no pueden ser lastimados, y porque creo que el mundo merece saber que a veces las mujeres tenemos que tomar decisiones extremas para sobrevivir. ¿Es usted realmente Gabriela Toledo? La mujer guardó silencio por varios segundos antes de responder. Gabriela Toledo Islas murió el 22 de diciembre de 2003. La mujer que soy ahora nació al día siguiente. Los productores del documental nunca revelaron la identidad real de esta mujer, y los expertos se dividieron sobre la autenticidad de sus afirmaciones. Hoy, en 2025, 21 años después de aquella noche de diciembre en Monterrey, la pregunta sigue sin respuesta definitiva.
Los archivos del caso permanecen abiertos en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Ocasionalmente llegan pistas anónimas que resultan ser falsas alarmas. Esteban Aragón vive en una pequeña casa de interés social en las afueras de Guadalajara, trabajando como contador para una empresa de servicios de limpieza. Su nombre está en varias listas de vigilancia y debe reportarse mensualmente a las autoridades. Brenda Romero se casó con un inmigrante ecuatoriano en Colorado y tiene 2 hijos. Según reportes no confirmados, sufre de ataques de ansiedad y ha estado en terapia psicológica durante años. La casa donde vivieron Gabriela y Esteban en la Colonia del Valle fue vendida en 2016. Los nuevos propietarios reportaron ocasionalmente que reciben llamadas telefónicas donde nadie habla del otro lado de la línea, siempre los días 22 de cada mes. ¿Está Gabriela Toledo viva, viviendo bajo una nueva identidad en algún lugar lejano, mirando discretamente las noticias sobre su caso cada diciembre? ¿O su cuerpo yace en algún lugar secreto, silenciada para siempre por quienes no podían permitir que revelara sus secretos? La verdad es que tal vez nunca lo sabremos, y quizás, si Gabriela realmente logró escapar y construir una nueva vida lejos de quienes amenazaban su seguridad, es mejor que así sea. Pero en las noches de diciembre en Monterrey, cuando el viento frío baja de la Sierra Madre Oriental y las familias se reúnen para celebrar las fiestas navideñas, hay quienes aún recuerdan a una mujer elegante que se atrevió a buscar la verdad, sin importar las consecuencias, y tal vez, solo tal vez, en algún lugar del mundo, esa mujer está encendiendo una vela y recordando la vida que tuvo que abandonar para poder seguir viviendo. El caso de Gabriela Toledo Islas permanece oficialmente abierto, esperando el día en que alguien, en algún lugar, decida finalmente contar toda la verdad.